Hola, buen día. En este video les estaré explicando el ejemplo 9.8 del libro, el cual nos dice lo siguiente. Un automóvil de 1500 kilogramos de masa que viaja al este con una rapidez de 25 metros por segundo choca en un cruce con una camioneta de 2500 kilogramos que viaja al norte con una rapidez de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura que vamos a ver a continuación. ¿Qué nos piden? Encuentre la dirección y la magnitud de la velocidad del choque después de la colisión. Y nos piden también suponer que los vehículos quedan unidos después de la colisión. Entonces, el sistema que tenemos es este, en donde tenemos un automóvil inicialmente que se dirige al este a 25 metros por segundo, es decir, en la dirección X o Y, y lo vamos a denominar como la masa 1, ya viéndolo como partícula. Y por otro lado tenemos el automóvil, la camioneta, que se dirige al norte a 20 metros por segundo, que va a ser nuestra masa 2 en este sistema. Luego estos dos automóviles chocan en este punto y podemos ver que se movieron juntos, es decir, permanecieron unidos después de la colisión y fueron arrojados después de la colisión o se movieron juntos a una velocidad final que va a ser la misma para ambos. Entonces, esta es una de las incógnitas que necesitamos encontrar y también la dirección a la que se movieron estos dos automóviles durante la colisión. Otro punto que tenemos que analizar es si podemos definir nuestro sistema como aislado. En este caso, la fuerza de fricción podría ser despreciable, dada la magnitud del choque que tenemos acá. Entonces, podríamos considerar los automóviles como un sistema aislado, esta colisión como un sistema aislado. ¿Y qué tipo de colisión va a ser? Si vemos en este caso, definitivamente la energía cinética no va a permanecer constante. Por lo tanto, estamos hablando de una colisión inelástica. Y ya que los dos automóviles se mueven juntos después del choque, sería una colisión perfectamente inelástica, ya que sucede lo mismo como el caso que les explicaba de la Tierra y un asteroide, que si un asteroide choca con la Tierra o con otro planeta y es lo suficientemente grande como para provocar un movimiento, se va a ver de esta misma manera. Entonces va a ser una colisión inelástica. Los datos que nos proporcionan son para la masa 1, 1500 kilogramos y la velocidad 1, ya en sus dos componentes, pues es 25i más 0j metros por segundo. La masa 2, 2500 kilogramos y la velocidad 2 inicial, aquí estamos hablando de las velocidades antes de la colisión, igual a 0i más 20j metros por segundo. Y si nuestro sistema es aislado, hay otro punto importante, que la cantidad de movimiento lineal se va a conservar. Por lo tanto, podemos aplicar las ecuaciones cuando tenemos un sistema aislado. Entonces tenemos la cantidad de movimiento lineal para la primera masa inicial. La cantidad de movimiento inicial para esa primera masa, que está dado por la masa 1 por la velocidad inicial de dicha masa. Entonces tenemos 1500 por 25, que nos da 37.500i. En J, pues, se nos conserva 0. Porque 1500 por 0 es 0.
Luego tendríamos para la masa 2 una cantidad de movimiento inicial, que está dado por la masa, por la velocidad de dicha masa inicial. Tendríamos entonces 2500 por 20J para encontrar esta cantidad de movimiento lineal en esa dirección para la masa 2. Luego, a partir de estas cantidades de movimiento para la masa 1, es posible encontrar la cantidad, la componente de la cantidad de movimiento en I, y en este caso está dada únicamente por la masa 1, que son los 37.500. Únicamente hay cantidad de movimiento en esa dirección al inicio. Por lo tanto, es nuestra componente en X de esa cantidad de movimiento inicial. Con respecto a Y, tendríamos la componente en J, que son los 50.000 kilogramos por metros sobre segundo. Luego nos vamos a continuar primero con la componente en X y luego vemos lo que sucede con la componente en Y. Entonces, la cantidad de movimiento final en X, la componente de la cantidad de movimiento final en X, está dada por la masa 1 más la masa 2 por el coseno del ángulo. Disculpen, aquí me hacía falta la velocidad final, ya que estamos hablando de la cantidad de movimiento final. Y como las dos masas continuaron unidas después de la colisión, entonces las sumamos, masa 1 más masa 2. ¿Y qué tenemos acá? La componente en X de la velocidad, es decir, velocidad final por el coseno del ángulo. Y esto lo podemos observar en el libro, en la figura 9.11, en donde para la velocidad final, en este caso, pues las dos partículas no siguieron juntas, pero podemos ver que hay una componente en Y y una componente en X de las velocidades para tener la velocidad final. Por lo tanto, se sigue este mismo principio. Ahora bien, continuando con la componente en X, tendríamos entonces que la componente en X de la cantidad de movimiento final es igual a ¿qué? A 4.000, sumando 1.500 más 2.500, es a 4.000 por la componente en X de la velocidad final. Luego, si estamos asumiendo que nuestro sistema es aislado, tendríamos que tanto la componente en X como la componente en Y sería igual a ¿qué? A dicha componente, a la componente final de dicha cantidad de movimiento. Es decir, la componente en X de la cantidad de movimiento inicial es igual a la componente en X de la cantidad de movimiento final. Y a partir de esto tenemos 37.500 kilogramos por metro sobre segundo, igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento final, que son 4.000 kilogramos por la componente en X de la velocidad final. Luego, si trasladamos estos 4.000 kilogramos a dividir al otro lado de la ecuación, tendríamos 9.375 metros por segundo, igual a la componente en X de la velocidad final. Y esta sería una primera ecuación que tenemos. Luego, vamos a ver qué sucede en el caso de la componente en Y de la cantidad de movimiento para luego operar ambas ecuaciones. Con respecto a Y, tenemos
la cantidad de movimiento inicial, que era la componente en Y, que teníamos que es 50.000 kilogramos por metros sobre segundo. Luego, la componente en Y final de la cantidad de movimiento es igual a ¿qué? A la masa 1 más la masa 2, porque permanecen unidas, por la componente en Y de la velocidad final. Luego tenemos que esto es igual a 4.000 kilogramos por la componente en Y de la velocidad final. Siguiendo el mismo principio, igualando ambas componentes inicial y final, tenemos la siguiente ecuación. 50.000 kilogramos por metro sobre segundo igual a ¿qué? A 4.000 kilogramos por la componente en Y de la velocidad final. Si trasladamos los 4.000 kilogramos a dividir al otro lado, al final tenemos una segunda ecuación que nos relaciona la velocidad final con el coseno y el seno del ángulo que necesitamos. Entonces tenemos 12.5 metros por segundo igual a velocidad final por el seno de teta. Luego, auxiliándonos de trigonometría, recordando que seno entre coseno es igual a tangente, podemos perfectamente dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1 para poder simplificar este término. Tenemos entonces la ecuación 2 entre la ecuación 1, que es igual a 1.33. Por este lado de la ecuación, los metros por segundo se cancelan con el denominador. Y por acá tenemos que la velocidad final igual la podemos cancelar y nos simplifica de esta manera para encontrar el ángulo. Tenemos entonces que el ángulo es igual a la tangente inversa de 1.33, dándonos un resultado de 53.06 grados. Significa que estos automóviles, posiblemente este ángulo no esté a escala, pero debe de tener una inclinación de 56 grados. Y luego, ya teniendo el ángulo de esta colisión, podemos tomar cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos al inicio y despejar para la velocidad final. Y ya que las dos partículas permanecieron unidas, nos tiene que dar el mismo resultado en ambas ecuaciones. Entonces, en este caso, yo tomé la primera y tenemos que 9.375 metros por segundo entre el coseno de 53.06 es igual a la velocidad final. Y estas dos partículas, estos dos automóviles, una vez que colisionaron, se movieron con una rapidez de 15.59 metros por segundo en la dirección de 53 grados. Y con esto finalizamos este interesante ejercicio práctico que puede ser aplicado en realidad a este tipo de situaciones en donde hay colisiones, analizando las velocidades y las masas de los vehículos involucrados.